Erev Tov, Shavua Tov, Moadim Lesimcha. Gracias por los saludos, gracias al Mori Yosef, que está incorporándose ya, y también a Grace, por supuesto, a Ludivia, a Yael, a Leo, que ya están con nosotros. Les damos la bienvenida después de este recreo de Hag Pesach, que esperemos lo hayamos pasado con mucha felicidad, con plenitud, y por sobre todas las cosas en familia, como nos deseamos siempre poder recuperar ese núcleo esencial que representa un poco la esencia del Hag Pesach entre padres e hijos. Y nuestra semana también está asignada por los padres y los hijos, porque Isha Tazria Beyaleda Zahar, la mujer cuando engendrare y diese a luz, en este caso un varón o después a una niña, la Torá nos está hablando acerca de, obviamente, uno de los escenarios fundacionales que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la continuidad, que tienen que ver con el proceso que Kadosh Baruj Hu indicó para este mundo, eventualmente, y que nos regaló a nosotros la posibilidad de poder sentir cómo la vida creada por Él puede ser recreada a partir de cada uno de nosotros. Decía que cuando la Torá nos habla del nacimiento, también allí se nos menciona el Berit Milá, el pacto de la circuncisión, que es uno del tema que estamos abarcando, estamos estudiando, y con el cual obviamente estamos hoy para terminar el tercer capítulo de Ilhot Milá y dar un paso más hacia la finalización del segundo libro del Mishneh Torah. Ya hemos terminado el Sefer Hamadá, el libro del conocimiento, para ahora poder acercarnos al final del Sefer Ahavá, el libro de lo que es el amor. Y en última instancia, todo esto habla del gran esfuerzo por parte de ustedes, ante todo, de poder sumarse pacientemente cada semana y poder estudiar, y poder saber, y poder conocer, y poder abrevar de estas fuentes sagradas del Rambam. Así que bienvenidos nuevamente, gracias por estar junto con nosotros. Nuestro estudio lo llevamos a cabo, Leilui Nishmat, la señora Rachel Bat Perla, Nishmata, Tzedurah B'Tzurah Haim, la señora mamá de nuestro querido More de Yosef, por muchos años que la pueda recordar, de nuestro querido José Caro, un amigo entrañable, Ben Yehuda y Sarah, y voy a permitirme agregar al señor Shemuel Bar Estrella Lasri, el señor hermano mayor de nuestro querido amigo Moshe Lasri, que también partió de este mundo físico en el comienzo del Yom Tov Ajarón de Pesach, en el séptimo día de Pesach. Que su alma pueda descansar en paz a través de las tefilot, a través de todos los teilim que se leen y se leyeron, y a través del estudio que llevamos hoy en día también. El capítulo 3 nos dice el Rambam, nos habla acerca de cómo se hace, cuál es el orden de un Berit Milá. Si bien nosotros a veces somos partícipes felices de un Brit Milá, a veces no terminamos de comprender todo lo que acontece allí y todas las berajot que se dicen allí. Y no es un tema menor, no es un tema menor. Creo que si bien no tenemos la obligación de conocer todo eso, obviamente, sí tenemos, por lo menos debemos tener la sensibilidad de estar atentos a lo que transcurre en ese ámbito que es el Brit Milá. Dice, Amal Mebarech Kodem Sheyamul, el mohel que circuncida a cualquier persona, porque también puede haber una circuncisión de una persona adulta, obviamente, debe bendecir antes de circuncidar, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, bendito, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó la circuncisión. Betzivanu al Amila. Y si circuncida a su propio hijo, tiene que finalizar la bendición, dice el Rambam, Lamul et Beni, quiere decir o Lamul et Ben, circuncidar al hijo. O sea, bendecimos a Dios que nos ha ordenado bendecir al hijo.
circuncidar, perdón, al hijo. Sino, bendecimos sobre la milá en general, sobre la circuncisión. El padre del niño tiene que decir otra braja. Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado ingresarlo en el pacto de nuestro patriarca Abraham. Y ustedes se dan cuenta que los contenidos son básicos, ¿no? La puesta en marcha de la mitzvah, por un lado, pero por otro lado, la puesta en marcha de este camino que marca el camino que nos une generacionalmente con el primer hebrí, con el primer hebreo, que tiene que ver que fue Abraham Avinu quien circuncidó la carne de su prepucio. Pues el precepto de que el padre circuncide a su hijo es aún mayor al que tiene todo Israel de circuncidar a todo incircunciso que se halla entre ellos. Por lo tanto, si el padre no está presente en la circuncisión, no se dice esta bendición. Hay quien instruyó que que en un caso así debe recitar esta bendición un tribunal rabínico, un betadín, o un miembro de la comunidad, pero no es apropiado actuar en concordancia a esa opinión, dice el Rambam. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el papá tiene un protagonismo obviamente importante, dice leachnizó, ingresarlo en el pacto de Abraham Avinu, porque es una mitzvah del papá hacer el Brit Milá a su hijo, más de cualquier otra persona puede hacer el Brit Milá a su hijo. Por lo tanto, si el padre no está, dice el Rambam, repito, no se bendice esta brajá, no se bendice esa brajá, así lo explica el Rambam. Pero, ¿a dónde? ¿Por qué? Dice, esta bendición, explican los comentaristas, ¿por qué no la debe decir? Nitkena la es una bendición que fue establecida ¿para quién? Para el padre del niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso, sobre mí recae la mitzvah de circuncidar a mi hijo. Ahora bien, Beyesh mi shehorah, dice, y hay que también quien nos ha establecido, ¿no? Y esto trae la opinión de los Geonim, en este caso Rabhai Gaon, sheyevarjú otah bet din o ejad bin am ben raúl la'asot ken. O sea, que le haga un betadín o alguien de la comunidad, y eso, dice Rambam, no es apropiado. Veimayu sham omdim, dice, y si hay más personas en la circuncisión, además del Moel y el Sandak, obviamente, nosotros hoy hacemos el Brit Milá, en realidad invitamos a un Brit Milá, cosa que no se debe, porque es una mitzvah, y no podemos invitar a una mitzvah porque si le decimos a una persona que tiene que venir y no viene, le estamos poniendo casi un estorbo en su camino, ¿no? Un obstáculo en su camino. Porque obviamente por eso no se invita, se anuncia. El Brit Milá será a la hora estatal en tal lugar. No puedo invitar a cada uno personalmente, porque es una mitzvah. Pero dice entonces el Rambam, si hay más personas, entonces tienen que decir, así como lo has ingresado en el pacto, que lo hagas ingresar a la Torah, a la Jupá y a las buenas acciones. Que Shem sheichnastó la berit, kach tachniseu le Torah u le Jupá u le maasim tovim. Y eso es lo que pasa. En el momento que el padre pronuncia esa bendición, entonces la gente responde de esta manera. Y todo esto está ya establecido en el Seder, que es el Berit Milá. Luego, dice el Rambam, la tercera alajá, ¿qué pasa? El padre, el Moel, dice, o Ejad mina omdim sham, o uno de los presentes dice, bendito eres tú Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que santificó al amado, quiere decir, Asher Kidesh Yedid mi Beten, quiere decir que santificó al amado desde la matriz. ¿Quiénes son los amados? Los amados de Kadosh Baruj Hu son Abraham, Yitzhak y Jacob. Kidesh Yedid mi Beten. Y puso la ley en su carne y selló a sus descendientes, quiere decir, a los descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob, el Am Israel, con la señal del pacto sagrado. Por ello, como recompensa, dice la plegaria, el Dios viviente es nuestra parte para siempre, es decir, porque es un pacto de eternidad, y le decimos a él, roca nuestra, ordena tal como lo hiciste con nuestros patriarcas sagrados,
salvar al amado de nuestra carne, es decir, nuestra alma, de la perdición, en este caso el Gehinom, ¿no es cierto? El infierno, como se traduce vulgarmente. Bendito eres tú, Hashem, que instituye el pacto. Quiere decir, Baruch atah Hashem, Koret Aberit, que establece el pacto, y el Padre, en ese momento, agrega la bendición de Sheheyanu. ¿Ok? O sea, que agrega la bendición de Sheheyanu, que es la bendición por el tiempo, y que es una bendición que se agrega, por supuesto, ante el momento feliz, por lo nuevo que habrá de ocurrir. Todo esto, obviamente, ¿quién lo tiene que saber? Bueno, lo tiene que saber, por supuesto, quien lo lee. Generalmente se invita aquí a una persona de la familia o al rabino de la comunidad para que diga esta bendición, a lo que le falta, por supuesto, la bendición del vino, la bendición de los perfumes, todos esos actos que se agregaron ulteriormente como para dar lugar eventualmente a el verdadero sentido de la celebración. Pero básicamente este es el formato inicial en donde obviamente nosotros nos remitimos, por un lado, a todo lo que representa ese entorno de la mitzvah y de cómo esa mitzvah me vincula a mí generacionalmente con todos mis ancestros, y por otro lado me proyecta también a pedirle al Kadosh Baruj Hu ese concepto de la supervivencia, la manutención, todo aquello que representa la capacidad vital expresada en ese Berit Milá, que lejos de poner en riesgo, por supuesto, tomando las medidas correspondientes, lejos de poner en riesgo, representa eventualmente un crecimiento cualitativo en la condición vital de ese niño. Muy bien, ahora el Rambam nos habla de Amal etagerim, el que circuncida a un converso o a los conversos. Dice, el que circuncida a los conversos debe bendecir antes de la circuncisión. Baruch atah Hashem, bendito eres tú Hashem, Eloquenu melech haolam, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó, dice, Lamul et hagerim, circuncidar a los conversos, y atención, Ule atif me'em dam berit, y extraerle sangre del pacto. Porque si no fuera por la sangre del pacto, no se mantendrían los cielos y la tierra. Como dice el Pesuk de Irmeyau, del profeta Irmeyau, Imlo beritillo mambalaila, jukot shamayim baaretz lo santi. Si no fuera por mi pacto de día y de noche, no hubiera establecido los cielos y la tierra. Obviamente, la interpretación de este versículo habla de Beriti, y el Beriti, mi pacto, lo asocian los Jajamim con el Berit Milá. Entonces, en última instancia, en un converso, eventualmente que pueda haber hecho su Brit Milá, y eventualmente ese Brit Milá se lo han hecho correctamente, pero no fue específicamente hecho por su condición judía, sino por cualquier otro motivo. Entonces, en el momento, se le hace atafat dam, sacar una gotita de sangre, pequeño pinchazo y sale una gotita de sangre. Y eso significa, eventualmente, dice un leatif dam berit. Shilmale dam berit, porque si no fuera por la sangre del pacto, los cielos y la tierra no podrían existir. Y en este caso se aplica, decía, Imlo beriti yomam balaila, si no fuera por mi pacto de día y de noche, y ese pacto lo asocian, digo, con el Berit Milá. Otros dicen que el Berit es la Torá. Entonces dice que si el mundo este carece de Torá, entonces no tiene soporte existencial. De una u otra manera, tanto el Berit Milá, como el Berit Torá, tienen obviamente una condición sine qua non en la vida del judío, porque uno y otro representan la esencialidad del ser. Por un lado, la marca desde el punto de vista de lo corporal, y la Torá, que es la marca desde el punto de vista de lo espiritual. Es importante saber también, ya que hemos finalizado el feliz tiempo de Haga Pesach, y que ahora estamos
leyendo, contando los días del Omer. Hoy iniciamos el día 10 del Omer, que se equivale a una semana y 3 días, lo hemos contado. Hay, por supuesto, en las distintas tradiciones, pero hay una tradición muy generalizada en la cual la tradición sefaradí dice una invocación previa al Omer, Leshem Ihud, que es una de las grandes influencias del santo maestro Ari, de los maestros de la Kabbalah en Tzfat, donde buscaron siempre de poder vincularnos en el cumplimiento de las mitzvot con todo lo que representa la familia celestial. Y entonces, en esa introducción, Leshem Ihud Huchav Elihu Shekinte, se dice al final, Hashem Igmor Ba'adi, Dios habrá de realizar todo para mí, habrá de completarme, en este caso, Hasdeja Elohai al Teref, no dejes que tu bondad me abandone jamás. Y después aparece un versículo, Behebor, Alaich Baomarlach, Bedamai Jai, Baomarlach, Bedamai Jai. Se cita al profeta Yehezkel cuando menciona, habré de pasar sobre ti, ¿no? Entonces, y te diré, dice el Kadosh Baruj Hu, que como si fuera así, a la congregación de Israel, en tu sangre habrás de vivir, en tu sangre habrás de vivir. Aparece 2 veces el concepto tu sangre. Y esto se refiere, obviamente, a lo que representó Yetziat Mitzrayim, lo que representó la salida de Mitzrayim. Nosotros estudiamos que la salida de Mitzrayim tuvo que ver, por supuesto, con un evento esencial que se refirió a lo que es el Corban Pesach, ustedes recuerdan. Y ese Corban Pesach, que formaba parte de todo lo que significaba ese tomar la historia en la mano, tomar la decisión en las manos, la fundación de la nación en sus manos, ese Corban Pesach, la sangre de ese animal, parte de su sangre, tenía que ser pintada en los umbrales de las puertas del lado de adentro. O sea, ya lo explicamos en el tiempo de Haga Pesach, por supuesto, donde la marca de la sangre no tenía que estar afuera, tenía que estar adentro. Es el plano de identificación del pueblo judío. Pero el versículo de Yehezkel que citamos anteriormente menciona y te dije a ti, Bedamai Jai, Bedamai Jai. Quiere decir, en tu sangre habrás de vivir, en tu sangre habrás de vivir. ¿Y qué significa en tu sangre habrás de vivir, en tu sangre habrás de vivir? Entonces dicen los Jajamim que en esas marcas de sangre que hubo en las puertas de cada casa de los hebreos esa noche, hubo una sangre del Corbán, pero la otra sangre representaba del Brit Milá, porque allí aconteció el Brit Milá de aquellos que habían nacido y que no podían hacerles el Brit Milá. Hablamos de los niños, obviamente. Y entonces también el Brit Milá se transformó en un eje central en todo lo que representa Yetziat Mitzrayim. Y por esa sangre habrás de vivir. Bien, entonces ese se refiere al pacto. Muy bien, la quinta alajá, Amal et avdo mevarej. Estamos hablando ahora como Abraham vino, que fue el primero en establecer la mitzvah del Brit Milá. ¿Qué hizo Abraham vino? Abraham vino, alaba Shalom. También hizo el Brit Milá, no solamente de Ismael, su hijo, sino de que Yelit Bait Umiknat Kesef, todos aquellos que habían nacido en la casa de Abraham, los nacidos en la casa de Abraham, y todos aquellos que habían sido adquiridos eventualmente por dinero por parte de Abraham Avino. Entonces, en última instancia, nos trajo la posibilidad de Abraham de entender que se involucraban en la vida de Abraham todos aquellos que formaban parte de su hogar. Y por eso el Rambam coloca aquí, en esta quinta alajá, el que circuncida a su esclavo, mencionándonos obviamente ese estadio anterior y también el estadio posterior, donde puede ser que había cierto
nivel de esclavitud de aquellos que habían nacido prácticamente en la casa del Yehudí. Bendito eres tú, Hashem Elokeinu, que nos has santificado con sus preceptos y nos ordenó circuncidar a los esclavos y extraerles sangre del pacto, porque si no fuera por la sangre del pacto, no se mantendrían los cielos y la tierra. Otra vez el mismo versículo que estudiamos antes: si no sería por mi pacto de día y de noche, no hubiera establecido las leyes de los cielos y de la tierra. El que circuncida a un esclavo perteneciente a otros, quiere decir no a él, sino a otras personas, tiene que decir: bendito eres tú, Hashem Elokeinu, que nos has santificado con sus preceptos y nos has ordenado sobre la circuncisión de los esclavos. ¿Está bien? Al milat abadim, en general. Y no circuncidar a los esclavos. Al milat abadim. Miró la mul eta abadim. Al milat, la circuncisión de los esclavos. El que circuncida a un adulto debe cubrir sus partes íntimas hasta que bendice y luego lo descubre y lo circuncida. Quiere decir, la diferencia de un niño, cuando hacemos o cuando se hace el Brit Milá de un adulto, para decir la braja, no puede estar, obviamente, el órgano genital descubierto. Y entonces está cubierto y después de decir la braja, ya se lo descubre y se puede practicar el Brit Milá. Muy bien. El alajá número 6, el Rambam nos va a transmitir algo sumamente interesante. Ger Shemal Kodem Shenit Gayer. Cuando un converso, o un no judío todavía, se ha circuncidado antes de iniciar el proceso de la conversión, Bekatan Shenolat Keshehu Mahul, o bien un niño, un bebé, que nació ya circunciso. A veces pasa, como le pasó a Moshe Rabbenu, eventualmente, como todos saben, muchos escucharon que había nacido circuncidado, ¿no es cierto? Y hay muchos casos en los cuales los bebés nacen sin su prepucio, o sea que ya nacen circuncidados. Son casos específicos, no tan comunes. O un bebé que nació sin su prepucio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, Kishematifim Mem Damberit. Se les debe extraer, como explicamos anteriormente, un poco de la sangre del pacto. Ese leatif dam, leatif, viene de la palabra tipá en hebreo, y tipá quiere decir gota. Entonces, al extraer una gota, estamos como simbolizando todo lo que es el dam aberit, la sangre del pacto. Cuando se le saque sangre del pacto, no es necesario decir una bendición. O sea que no se debe bendecir por la tafat brit. Asimismo, si se circuncida a un andrógenos quiere decir que ha nacido con los dos sexos, una hermafrodita. No se debe decir ninguna braja, porque su sexo todavía no es vadai, su sexo todavía no es certero o es eventualmente incierto. Entonces, no se debe decir, dice el Rambam, berajá. ¿Está bien? Entonces, obviamente en este caso, no se dice berajá, ni para tafat dam, ni para sacar sangre del converso que antes de su conversión se hizo Brit Milá, o de un niño que ya nació circuncidado. ¿Bien? Muy bien. La alajá número 7. ¿Qué pasa con un no judío? Dice, si un no judío dice, que tiene que cortar su prepucio a causa de un golpe, quiere decir que ha sufrido eventualmente algún proceso físico que lo lleva a tener que circuncidarlo. O mipnei shechin shenolad ba asur leIsrael lachtoch ota, o a causa de una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad de la piel que tiene allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un israelita tiene prohibido hacerlo, porque está prohibido salvarlo de la muerte, así como está prohibido causársela.
Entonces, ¿quién es este no judío del que habla el Rambam? Este no judío es alguien que, lo aclaran los Mefarshim, que el Rambam se refiere a quien ni siquiera ha aceptado cumplir con las 7 mitzvot de los Benei Noach, con los 7 preceptos básicos de la humanidad. Ustedes entienden que este mundo, que si bien yo, como parte del pueblo de Israel, participo de un universo de mitzvot, en total 613 mitzvot, enumeradas en la Sagrada Torá, por supuesto, y recomiendo siempre para ello poder sorprendernos para bien, como Rabí Aaron Alevi de Barcelona, a quien se le atribuye la autoría del Sefer HaChinuch, el libro de la educación, tuvo la delicadeza y la sabiduría de citarnos los 613 preceptos de la Torá, pasando por Perashá y por cada libro de la Torá. Así desde Bereshit hasta Bezot Berajá, eventualmente, poco antes también, hasta la última Perashá que contiene mitzvot del libro de Devarim, el Baal HaJinuch, el Sefer HaJinuch, nos relata todos los preceptos, los positivos y los negativos, 613, pero no solamente eso. No es una numeración, sino también una explicación básica de lo que es la mitzvah y también cómo se acostumbra a cumplirla hoy en día. De ahí uno puede aprender no solamente el contenido general de la Torah con las mitzvot, sino fundamentalmente, cuáles son las mitzvot que hoy son actuales para la vida nuestra en esta etapa de la posmodernidad y en este tiempo que todavía el Bet HaMikdash no está construido. Básicamente, como estudiábamos en tiempo de Pesaj, hoy en día nos quedan positivamente para cumplir 270 mitzvot, de las 613. O sea que mucho menos de la mitad. Y decía que la señal que dan los jajamín para este tiempo de la posmodernidad, con tantas carencias, es lo que dice el Shir Shirim, el canto de la amada y el amado, donde dice Ani yeshena belibi aer. Yo estoy dormida y mi corazón está despierto. Quiere decir que dormida es, explican los jajamim, Ani yeshena mina mitzvot. Estoy dormida, estoy como así, somnolienta del mundo de las mitzvot, pero mi corazón está despierto. Mi corazón necesita estar alerta. Y ese aer, ese despertar del corazón, tiene que ver fundamentalmente con la palabra del despertar, aer, pero que también dos letras, ain resh, que juntas suman 270. Entonces es una buena forma de recordar. El corazón está despierto, nos habla de las 270 mitzvot. Por lo tanto, dice Rambam que yo no puedo hacer ese Berit Milá o cortarle el prepucio a esa persona que no cumple con los 7 preceptos de los hijos de Noah. ¿Sí? Seguramente se van a preguntar cuáles son los 7 preceptos. En realidad, había 6 preceptos que pertenecían a Adam Arishon, quiere decir el padre de toda la humanidad, el ser primordial. ¿No? Como, bueno, no maldecir el nombre de Dios, por supuesto, que era uno de los conceptos, la no idolatría. En segundo lugar, el no robar, el no matar, las no relaciones promiscuas o incestuosas y el establecer cortes de justicia. Esos son, obviamente, los 6 preceptos básicos de la humanidad. Con Noah y sus hijos se incrementó un precepto más, y por eso son Sheva Mitzvot Bene Noach, que era que como se le permitió al ser humano, entonces, postdiluviano, comer de la carne de los animales, entonces se autorizó comer carne solamente en condiciones de no comer Ever min ahai. Quiere decir, no se podía comer de un miembro del animal cuando el animal todavía no había sido muerto definitivamente. Quiere decir, se cazaban los animales y a veces la voracidad del hombre lo llevaba, antes de que el animal muera, a cortar parte de su miembro, de sus articulaciones o lo que fuera y comer. Entonces, de una u otra manera, eso está prohibido, más allá de la sangre que está también prohibida. Entonces, ¿por qué dice Rambam? Eima alimotam, midemita, velomoridimutam. Quiere decir, ¿qué significa que Eima alim? Está, dice Rambam, entiende él que está prohibido curar a esos goyim que son idólatras.
Obdea Bodazara. A ese respecto se refiere, ¿sí? Entonces, dice, todo tiempo que se habla de un Goistam, cuando se habla de Goistam, un Goy en sentido de un pueblo común, se refiere a Obed Abodá Zara. ¿Está bien? Entonces, pero explican los comentaristas de Rambam que después el Rambam establece que si ese lugar esa actitud puede despertar el odio a los judíos, si no lo habrá de curar, entonces se lo puede curar, se lo puede sanar, a cambio, por supuesto, de un pago de su jornal. ¿De acuerdo? Entonces dice, está prohibido salvarlo de la muerte, así como está prohibido causársela. Por supuesto que operarle el prepucio también es una operación de riesgo, en este caso para un adulto. Esto es a pesar de que si se lo cura se cumple con un precepto, la circuncisión, pues él no pretende cumplir con el precepto. Quitarle la orla sería hacer la circuncisión, pero el no judío no quiere cumplir con el precepto y por lo tanto, obviamente, no tiene intenciones ni tiene interés. Por eso Rambam dice, pero si el no judío pretende cumplir con la circuncisión y no solo por cuestiones médicas, entonces el israelita tiene permitido circuncidar. ¿Bien? Muy bien. Las últimas dos alajot de nuestro Ilhot Milá y del capítulo 3, obviamente. Y aquí llegaremos al final de una vez más, de otro de los capítulos de este apasionante estudio del Rambam. La importancia de la circuncisión. Dice Rambam, el prepucio quiere decir lo que se debe extraer en cada Berit Milá, es algo, dice, Meusá y Aorla, Shenitganuba Agoy. El prepucio es algo repulsivo y los perversos fueron despreciados con ello. O sea, que cuando el profeta Jeremías, se refiere al Rambam, quiso eventualmente despreciar a los perversos, los denominó Arelim, incircuncisos. Así se los llama también a los Pelishtim, a los filisteos, que también eran adoradores de ídolos eventualmente, y entonces también se los llama Arelim, Arel. Entonces dice, porque todas estas naciones son incircuncisas. Ahora bien, la circuncisión es grandiosa. Así dice Gedolá y Amila. Así como la orlá, el prepucio, es despreciado, la milá es realmente grandiosa. ¿Por qué? Dice, porque al punto que Abraham vino, fue denominado íntegro recién cuando se circuncidó. Quiere decir, ¿cómo fue llamado Abraham? Tamim. Después de la circuncisión, Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham vino, y talej lefanai beheye tamim. Encamínate delante de mí y sé íntegro. Pondré mi pacto entre tú y yo. Quiere decir, ve'etená beriti. Así habré de dar mi pacto. Todo aquel que transgrede el pacto de Abraham vino, dice Rambam, y se deja su prepucio, es decir, quien no lo circuncida, o lo estira para parecer incircunciso. Ustedes dicen, ¿cómo es todo esto? Sí, Moshe. Quiero que sepan que hay una época triste, en la época de los Yevanim, de los griegos, eventualmente, que aparece una nueva modalidad llamada Meshuge Orla. Meshuge Orla significa los judíos que iban a participar de las mismas olimpiadas de los griegos, de los mismos deportes, iban a participar del deporte, del gimnasio griego, y por supuesto que toda la actividad física se desarrollaba con el cuerpo desnudo. Y no querían mostrar su desnudez delante de los griegos, mostrando su Brit Milá. Entonces aparece un nuevo grupo en la época triste, y ustedes vean hasta dónde llegó la influencia de Grecia, que son los Meshuge Orla, aquellos que se operaban, operaciones, cirugías estéticas, llamémoslas así, hoy en día modernas, para cubrirse el glande, para cubrirse la cabeza del pene. Y de esa manera poder no distinguirse de los griegos, esos llamados Meshuge Orla.
Entonces, eso también existía. Y dice Rambam, aquel que dice, o lo estira, aunque tenga Torah y muchas buenas acciones, no tienen parte en el mundo venidero. O sea, pueden ser personas muy buenas, pueden ser personas muy cumplidoras, pero no tienen lugar en la Emgelek la Olam Haba. Tristemente, ¿no? Muy bien, nuestra última alajá. Bo urre, dice nuestro querido autor, Kama Hamura Mila. Ahora ven y te habré de explicar cuán estricta es la circuncisión. ¿A qué punto nos lleva el Rambam a entender? Shelonitla le Moshe Rabenu alea afilu sha'a achat, afal pi shaya baderech. Que el ángel ministerial no esperó a Moshe Rabenu, nuestro maestro, ni siquiera un momento para que circuncida a su hijo Eliezer, a pesar de que estaba de viaje. Ustedes recuerdan que cuando Moshe tuvo ya el favor de su suegro Yitro, y ya podía ir a Egipto, tomó a su esposa Tzipora y a sus dos hijos, a Gereshom y a Eliezer, que había nacido. Bahí Baderech Bamalón, y fue en el camino, en la posada, que el ángel quiso matarlo a Moshe Rabbeinu. Y allí Tzipora, en un acto realmente arriesgado, pero de mucho amor, tomó una piedra filosa e hizo el Brit Milá. En principio pensamos en el Eliezer, de su segundo hijo. O sea que es tan hamurá, es tan importante la Milá, dice el Rambam, que el ángel ministerial tampoco pudo esperarlo a Moshe Rabbeinu, a pesar de que estaba en camino para iniciar una epopeya única que tenía que ver con esto que acabamos de vivenciar como Yetziat Mitzrayim. Además, por todos los preceptos de la Torá se hicieron solo 3 pactos. Quiere decir, 3 pactos, se habla del pueblo de Israel con el Todopoderoso. Así lo dice la Gemara de Berajot. Como dice, estas son las palabras del pacto que Hashem le ordenó a Moshe hacer con los israelitas en la tierra de Moab, además del pacto que ya había hecho con ellos en Joreb. Y también dice después el libro de Devarim, todos ustedes se encuentran hoy firmes para hacerse pasar por el pacto de Hashem, tu Elohim. Quiere decir que la Sagrada Torá habla del pacto de Sinai, el pacto de Arbot Moab, y luego la tercera vez que se menciona el pacto, cuando le obreja Bibrit, del pueblo de Israel. Por lo tanto, el Ramán dice aquí hay 3 pactos. Y por la circuncisión, Hashem hizo 13 pactos con nuestro patriarca Abraham. Pondré mi pacto entre tú y yo, quiere decir, primera vez que se menciona el pacto, le dice Dios a Abraham. En cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Segunda vez. Sostendré mi pacto contigo y con tu posteridad, por tercera vez. Un pacto eterno, por cuarta vez. Y tú deberás observar mi pacto, 5 veces. Este es mi pacto que deberán observar. Todos pesukim del libro de Bereshit, sexta vez. Este será el señal del pacto, 17:11. Séptima, estará mi pacto en la carne de ustedes. Es la octava vez, como pacto eterno. Novena vez, pues ha quebrantado mi pacto, aquel que no ha hecho el Brit Milá. 10ª vez, etc. Sostendré mi pacto con él. 11ª, como pacto eterno. 12, pues, pero mi pacto lo sostendré con Yitzhak. Y todo esto está, mamash, en el libro de Bereshit. Y la frecuencia, para que ustedes puedan encontrarlo, eventualmente lo tienen desde Bereshit capítulo 17, desde el versículo 2 hasta el versículo 21. Quiere decir que en 19 versículos se menciona 13 pactos. ¿Por qué 13 pactos? Porque 13 veces se repite la palabra pacto. Y esto no es poco. Entonces quiere decir que es más trascendente el Brit Milá que la Torah. Muy bien, y aquí entonces el Rambam nos dice las palabras finales de su texto, Berich Rahamana de Sayaan, bendito el misericordioso que nos provee de su ayuda. Y aquí entonces dicen la mayor parte de los libros, bendito el final del segundo libro, quiere decir que aquí termina el Sefer Ahavá. Pero nosotros tenemos por delante el Zrat Hashem para poder comenzar la última parte, que es una suerte de adenda en este libro,
que es Seder Tefilot Kol Hashana. O sea, el Rambam nos va a ayudar a saber, a comprender cuál es el orden de las tefilot de todo el año, ¿no es cierto? Para entender también lo que es el nusach, el estilo de cada bendición y cómo están ordenadas las bendiciones. Y entonces aquí el Rambam nos va a ir explicando todo lo que, no alajot básicamente, pero nos va a explicar un tema particular que tiene que ver todo con la puesta en marcha de la tefilá. Por lo tanto, para la próxima clase va a ser importante que los que quieran ayudarse con un sidur para ir comprendiendo qué es lo que estamos viendo en última instancia, para no aprenderlo de memoria, va a ser también muy fantástico. Muy bien, entonces hoy que tengamos Shavua Tov, muchas gracias por acompañarnos en este Shevur del día de hoy, que tengamos el mérito mamash de poder seguir continuando en el estudio, de poder progresar en el estudio y de poder alcanzar, obviamente, el beneficio maravilloso a nivel espiritual de poder incorporar algo más en nuestro recurso vital del conocimiento, por un lado, que nos lleve al amor al Todopoderoso, recóndito, pero siempre presente en cada palabra. Que tengamos excelente tiempo para comenzar la semana. Moadim Lesimcha, que Kadosh Baruj Hu nos regale, por sobre todas las cosas, el tiempo de alegría, de buenas noticias, Besorot Tobot, en este comienzo del verano, también para nosotros, que digamos que tengamos un Kaitz Bari, no solamente un verano cálido, sino también un verano que sea sano. Muchas gracias a todos por participar, gracias y que tengamos la fuerza eventualmente de poder seguir estudiando. Laila Tov, Shavua Tov, y gracias por acompañarnos.